más adelante. Amén. Muy bien, así que vamos obviamente a hablar acerca de hacerle frente a este virus, obviamente que se denomina el coronavirus. Vamos a hablar en esta mañana acerca de qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de todo lo que se está viviendo en el planeta. Así que te pido que puedas prestar mucha atención. Es bueno verlos en la congre para alabar al Señor y recibir la palabra viva y eficaz de parte del Señor. Vamos a comenzar con Lucas capítulo 21, el versículo 11. En Lucas 21, 11, vamos obviamente a estar atentos y vamos a leerlo en esta mañana. Dice la palabra: habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares, y habrá terrores y grandes señales del cielo. Amén. De hecho, la palabra del Señor en Lucas capítulo 21 da a conocer cuáles son las señales antes del fin. En medio de estos tiempos, obviamente cuando vemos plagas, vemos enfermedades, vemos terremotos, vemos cada una de las señales que se describen en la palabra antes de la venida del Señor, es bueno entender lo siguiente. Hay que entender que todo esto es necesario para que se prepare la segunda venida del Señor. Es necesario que estas cosas acontezcan antes de que el Señor vuelva por cada uno de nosotros, vuelva por toda su iglesia. Independientemente, obviamente, si el virus fue producido en laboratorios o si fue producto del contagio de un animal o todo lo que escuchamos, ¿no?, a lo largo de las noticias, tenemos que entender de que todo esto es necesario. ¿Para qué? Para preparar nuestras vidas y estar atentos, velando y orando, para que estar listos cuando el Señor vuelva por segunda vez. Amén. De hecho, como ahí lo lees en las pantallas, dice la palabra: y habrá grandes terremotos y plagas. Obviamente dentro de lo que son las plagas y pestes están esos virus que generan obviamente caos y miedo en medio de todo el planeta. Nota lo que dice la palabra en Lucas 21, el versículo 9. Dice: y cuando oigáis de guerras y disturbios, no os aterroricéis, porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no sucederá inmediatamente. Wow. De hecho, la palabra del Señor acá nos da mucha sabiduría y nos dice de que todo esto es necesario antes de que venga el fin. Todo esto son señales para que la humanidad pueda volverse al único y verdadero Dios. Todo esto tiene el objetivo de que el ser humano se pueda arrepentir y decirle: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de toda maldad y te entrego mi vida. El objetivo de esas señales que vemos en Lucas 21, las señales antes del fin, amados, es de que la humanidad se vuelva a Dios. Ese es el objetivo. Amén. ¿Qué tiene que hacer la iglesia mientras tanto? ¿Será de que tenemos que estar ahí con miedo? Ahí de que no, mejor no salgo de mi casa porque ¿qué va a pasar? ¿Sabes qué? Como iglesia tenemos que tener mucha sabiduría, y más bien dice la palabra de que cuando veamos todas estas señales, dice la escritura de que levantemos nuestra cabeza y digamos: wow, el Señor está pronto a venir. El Señor está pronto a venir por cada uno de sus hijos y de sus hijas. Amén. Oh, amado, lo cierto es de que en este tiempo debemos orar con más intensidad. Y quiero que veas lo siguiente ahí en las pantallas. En este tiempo debemos orar con más intensidad y fervor para estar fortalecidos en Dios. Amén. Wow, yo creo que realmente toda la ciudad, obviamente o en la ciudad de La Paz específicamente, tal vez igual Santa Cruz o Cochabamba, yo creo que después de estos tiempos que estamos viviendo, realmente la mayoría de las personas están siendo muy atacadas, incluso psicológicamente, con un estrés galopante. Ustedes saben de que vivimos hace 3 meses prácticamente atrás toda una convulsión social, ¿no? Obviamente en medio del país, todos obviamente ahí hemos vivido días dramáticos, cuando había un vacío de poder, cambio de presidente, el fraude es por aquí, por allá. Pero después de 3 meses y ahora que encima venga esto, es como que realmente hay una psicosis, y es ahí cuando tenemos que levantarnos y decirle: Señor, necesitamos de que fortalezcas nuestro espíritu, danos fortaleza en la fe, danos fortaleza en la mente. No creer a la cantidad de personas que están desequilibradas emocionalmente a raíz de estos sucesos. Pero es cuando nosotros tenemos que ser sabios como hijos del Señor y decirle: Señor, danos fortaleza, ayúdanos a orar con intensidad y fervor para estar fortalecidos y firmes en la fe. Amén.
Quiero que podamos leer y presta mucha atención a Lucas 21:36. Seguimos en Lucas 21, que es donde se mencionan todas esas señales antes de que el Señor vuelva por su iglesia. Dice el versículo 36 de Lucas 21. Nota lo que dice. Dice: mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Quiero que una vez más lo puedas leer ahí con atención. Dice: mas velad en todo tiempo, orando ¿para qué? Para que tengáis fuerza. ¿Será de que esos días que se vienen o estas cosas, esas señales que vienen de parte de Dios, son fáciles de afrontar? No son fáciles. Por eso el versículo 36 dice: para que tengáis fuerza y puedan escapar de todas estas cosas que están por suceder. El objetivo de que tú puedas orar para fortalecerte en Dios, dice la Escritura, es de que para que puedas estar firme delante de Dios. Es como que van a venir todas esas señales. Vemos obviamente todo lo que va a venir sobre la humanidad. En la Biblia se los describen como es un tiempo de tribulación, tiempo de prueba. Pero dicen que si nos fortalecemos en el Señor, después de que pase todo ese tiempo de tribulación, podamos seguir firmes delante de Dios. Es como que vienen las pruebas, vienen obviamente las tormentas, ¿no?, que azotan con gran fuerza. Pero una vez que todo eso pasa, si tú permaneces firme delante del Señor, el Señor te va a decir: buen siervo y fiel, pasa y entra en el gozo de tu Señor. Amén. Oh, amados, tenemos que orar por esa fortaleza. Tenemos que orar para que en medio obviamente de estos tiempos, de esas señales, todos estemos preparados para cuando termine ese tiempo decirle: Señor, aquí está tu iglesia. Señor, aquí está tu novia. A pesar de lo que hemos vivido, seguimos amándote con todo el corazón. Seguimos estando de pie delante de ti para amarte y bendecirte con todo nuestro corazón. ¿Cuántos reciben eso? Amén. Wow, amados, en esta hora quiero hablarte igual acerca del árbol de la vida. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 2, se habla de que justamente para todo este tiempo de tribulación, el Señor ha dispuesto un árbol de la vida. Y nota lo que dice en el versículo 2 de Apocalipsis 22. Dice: en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Qué impresionante. Y acá en esta visión está hablando obviamente de Juan, y dice de que él vio, ¿no?, en medio de esa calle, en esa ciudad celestial, en medio de la calle, vio un árbol, el árbol de la vida. Dice que ese árbol de la vida está dando fruto una vez al mes, y dice de que las hojas de ese árbol sirven ¿para qué? Para la sanidad de las naciones. Creo que todos nosotros hemos visto obviamente las noticias, hemos visto obviamente todo lo que está aconteciendo. Hay países que lamentablemente ya han restringido la salida de sus casas, de sus ciudadanos. Realmente es una situación que alarma obviamente a la humanidad. Pero lo cierto es de que dice la palabra de que hay ese árbol que está dispuesto para que haya y fluya esa sanidad a las naciones. ¿Quién es ese árbol? Quiero que puedas ver la siguiente imagen. El árbol es el Señor. Dice que está ese árbol ¿para qué? Para la sanidad de cada una de las naciones de la tierra. ¿Qué tenemos que orar? Decirle: Señor, por favor, trae sanidad. El fruto de ese árbol, wow, ¿sabes cuál es? Es la iglesia. La iglesia tiene que dar cada mes del año, wow, ese fruto para que las naciones reciban sanidad de parte del Señor. Hay un árbol de la vida. Esas hojas, ese fruto está dispuesto para que tú, como discípulo del Señor, como discípula, puedas ser un portador, puedas ser esa luz y sal sobre la tierra, para que fluya la sanidad divina a cada una de las naciones de la tierra. Amén. Quiero que vean la siguiente imagen. ¿Qué representa ese árbol de la vida? Es justamente el Señor Jesús. Es el Señor Jesucristo, es ese árbol de la vida que Él dice: ustedes son los pámpanos, pero yo soy la vid, yo soy el tronco principal, porque fuera de mí nada podéis hacer. ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo, amados? Cada uno de nosotros permanecer en el Señor Jesús. Él es el árbol de la vida. Él es el que trae sanidad a las naciones a través de la iglesia, a través de cada uno de nosotros. Amén.
¿Será de que es un tiempo para tener temor, tener psicosis, para no querer obviamente hacer nada? No, es un tiempo para transmitir sanidad a las naciones de la tierra. Ahora, esto no quiere decir de que de repente seas alguien, no, que de repente estás siendo totalmente imprudente, que sales obviamente ahí le das la mano a medio mundo, obviamente no tienes los cuidados necesarios. No, ser sabio significa de que seamos prudentes, de que sigas todas las medidas de prevención que obviamente las autoridades del país dictan, el Ministerio de Salud y todo lo demás, pero que no haya temor en tu corazón. Sé sabio porque el Señor te quiere usar a ti a través de las oraciones, a través de la iglesia, para transmitir esa sanidad a las naciones de la tierra. Amén. ¿Qué quiere decirnos el Señor con toda esta coyuntura? Quiero que vean la siguiente en esta mañana. Lee con atención esta pregunta. ¿Qué quiere decirnos el Señor con toda esta coyuntura mundial de la pandemia del coronavirus? ¿No? O sea, ¿qué es lo que el Señor está tratando de decir ahí a la humanidad? ¿Qué es lo que el Señor quiere mostrarnos? Y es de que estamos hablando de un virus que solo se puede ver con un microscopio. Debemos entender que algo que parece tan insignificante, tan minúsculo, puede causar un gran daño a todo el organismo. Amén. O sea, y tú ves ahí en las pantallas, cuando hablamos de un virus, una bacteria, es algo que a simple vista no se puede ver, ¿sí o no? Si se podría ver, uno diría, uy, un virus, ¿no? Y inmediatamente te lavan las manos, obviamente toman las medidas del caso, pero estamos hablando de algo que es tan pequeño, algo que es tan minúsculo, que si no tenemos un microscopio, no se nos puede llegar incluso a ver. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar con todo esto, con toda esta coyuntura? De que algo tan minúsculo puede producir un gran daño. Todos sabemos de que obviamente ese virus, si es el que afecta a una persona que tiene las defensas bajas, tiene tal vez enfermedades terminales, ahí sí esa persona puede estar en problemas. Pero gracias a Dios se dice, de acuerdo a las estadísticas, de que el 80% llega a superar ese virus. Pero eso que es tan minúsculo, ¿cómo es posible que pueda afectar tanto a un organismo? Gálatas capítulo 5, versículo 9, quiero que prestes mucha atención a lo que dice Pablo en Gálatas. Dice la palabra: un poco de levadura fermenta toda la masa. Wow. Y es de que acá Pablo está diciendo, y está hablando en todo el capítulo 5 y a los Gálatas, les empieza a mencionar, les dice, Gálatas, no a todos los que habitaban en esa región, les dice, tengan cuidado y aprendan a vivir con sabiduría. Él les dice, ¿no? Un poco de levadura puede echar a perder toda la masa. Y él les pone obviamente el ejemplo de la masa. Él les está hablando acerca de que algo que parece tan pequeño como un pecado, o un pecadito insignificante, puede destruir toda tu vida. Y este es un llamado a arrepentirnos de nuestros pecados y vivir en santidad delante de Dios. Pablo está diciendo, no tengan cuidado, Gálatas, porque ustedes menosprecian muchas veces la palabra de Dios. Ustedes han comenzado bien la carrera con el Señor, pero lamentablemente están empezando a andar más en la carne que andar en el Espíritu. Y es ahí cuando tenemos que adquirir sabiduría, porque esos pecados minúsculos a tu vida, esos pecados que parecen insignificantes, que tú dices, no, pero eso no me va a afectar, eso puede llegar a destruir tu vida. Eso puede llegar a destruir tu comunión con Dios. Un virus tan pequeño, tan insignificante, que no sé cómo es posible de que haya puesto obviamente en alerta a todo el planeta. Estamos hablando no de un virus, imagínense, ¿no? Todo aquello que se originó en la China. Yo me imagino a aquella persona, ¿no?, que empezó con el virus, no se iba a imaginar de que todo eso se iba a expandir en 3 meses a todo el planeta. Estamos hablando de un virus minúsculo. ¿Y cómo es posible que se haya expandido, no se haya multiplicado y haya ido recorriendo obviamente ahí con los contagios en cada una de las naciones y de los continentes? Lo mismo dice la Escritura. ¿Ustedes creen de que cuando pecan no les hace daño? ¿Ustedes creen de que el pecado, la paga del pecado no es muerte? Por eso Pablo les dice, tengan cuidado, un poco de levadura fermenta toda la masa. Si de repente no empezamos a cuidar nuestra vida espiritual, de repente no estamos consagrándonos al Señor, viviendo en santidad, el enemigo puede usar ese pequeño pecado que te parece para arruinar tu vida, tu familia, tu trabajo y toda tu comunión con el Señor. Acordémonos, la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Cada vez que tú pecas, muerte.
Cada vez que pecamos, muerte. Oh, amados, no es casualidad de que la humanidad esté pero aterrorizada con las muertes de este virus. Y no entendemos de que la paga del pecado produce muerte en nuestros corazones. ¿Quién sabe obviamente de que este es un reflejo del pecado que hay en la humanidad, que está obviamente matando la comunión o la vida espiritual de un montón de personas? ¿Qué tenemos que entender? Es un llamado para consagrarnos a Dios y obviamente para dejar de hacer esas pequeñas cosas, pero que son pecado delante de Dios. Es un llamado a vivir en santidad. Yo te digo algo en esta mañana: no te contamines ni contamines a los demás. Ustedes saben de que hay obviamente medidas de prevención, qué bueno obviamente de que todos las apliquemos. Pero yo te doy un consejo: no dejes de que el pecado te contamine a ti, ni que tú contamines al resto de las personas. Quiero que puedas leer con atención Mateo capítulo 15, del versículo 10 al 11. Y vamos a leer con atención lo que realmente contamina a las personas. No es como que en esta época, igual cuando hay épocas de crisis, lo más gracioso es de que siempre se levantan memes o la creatividad se explota, ¿no?, al máximo. No sé cuántos de ustedes han recibido memes en sus celulares, ¿no?, obviamente con todo esto del coronavirus y demás, pero a mí me hacía reír mucho un meme que de repente hay gente que está en un avión, ¿no?, y alguien estornuda y todo el mundo se quiere lanzar, ¿no?, de ahí por las ventanas, las puertas del avión, ¿no?, obviamente ahí alarmados, ¿no?, por un simple estornudo. Pero lo cierto, amados, es de que vamos a ver en Mateo capítulo 15 qué es lo que realmente contamina al ser humano. Y nota lo que el Señor decía en las Escrituras. Dice: y llamando junto a sí a la multitud les dijo: oíd y entended, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. ¿Cuál es el contexto del capítulo 15? Los fariseos empiezan a criticar a los discípulos del Señor y le dicen: qué vergüenza, cómo tus discípulos no se lavan las manos para comer. Y el Señor ahí empieza y les dice: entiendan a continuación lo siguiente. Les dice: no es obviamente lo que entra en la boca del hombre lo que contamina al ser humano, sino lo que sale de nuestros labios. O, amados, si en este tiempo lo único que va a salir de tus labios es de que temor, angustia, cuidado, esto, lo otro, y transmites esa paranoia a todos aquellos que te rodean, estás contaminando obviamente con temor, estás contaminando con muerte a todos aquellos que te rodean. Acordémonos de que en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. O, amados, con tu lengua tú puedes crear una psicosis, con tu lengua tú puedes crear muerte. Pero si con tu lengua tú empiezas a hablar lo bueno y a declarar sanidad, a declarar de que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vas a ver cómo la palabra de Dios va a actuar a tu favor. Amén. Y aquí hay que hacer una aclaración, ¿no? Porque de nada sirve de que todo el tiempo con un loro, ¿no?, repitamos: soy sano, soy sano, soy sano, soy sano, si todo el tiempo vives en pecado. O sea, es como que la iglesia dice, ¿no?, o el ser humano, ¿no?, con tal de salvarse, empieza a decir: hay que decretar, declaro sanidad, declaro salvación, declaro sanidad, declaro salvación. Pero ¿qué tiene? No tiene sentido de que declares todo el tiempo eso, si es de que no has arreglado cuentas con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. O sea, que lo importante es de que realmente, si tú vas a decretar sanidad sobre tu vida, tienes que arreglar cuentas con el Señor, abandonar el pecado y vivir en santidad. Es ahí cuando los secretos de Dios recién entran en funcionamiento. Porque si tú empiezas a decretar sanidad, decreto de que la plaga no me va a hacer nada, ¿no?, pero el enemigo se mueve de forma legal en el espíritu. Es como que tú estás decretando, ¿no? El Salmo 91 que está circulando por todas las redes sociales, qué bueno que circule el Salmo 91. Pero de nada sirve que tú digas: no va a llegar plaga, no va a llegar plaga a mí, si sigues pecando. Porque el enemigo en el mundo espiritual va a decir: esta persona está declarando el Salmo 91, pero sin embargo aquí está todo su historial de pecado. Así que yo tengo autoridad para transmitir muerte, enfermedad a toda su vida, por más de que declare lo que declare. ¿Te das cuenta de la importancia de entender a cabalidad, en una forma integral, el contexto espiritual? O, amados, si nosotros arreglamos cuentas con el Señor, dice la palabra en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo y se arrepiente de sus pecados y se vuelven a mí de todo su corazón, entonces yo los oiré desde el cielo y sanaré su tierra.
¿cuál es el requisito? Primero, humillarnos, arrepentirnos y volvernos al Señor nuestro Dios. Eso es tener sabiduría en el corazón y no usar obviamente las escrituras a tu favor, no de que declaro. No, la pregunta es, ¿será de que realmente le has entregado tu vida al Señor? ¿Será que realmente has arreglado cuentas con Dios? Porque lo que Dios vive o lo que Dios demanda de su pueblo no es declaraciones, lo que Él demanda es arrepentimiento. Amén. Realmente ahí tenemos que adquirir mucha sabiduría de parte del Señor. Quiero que lean lo siguiente a continuación. Así como las personas se preocupan por un virus, ojalá se preocupe por su salvación. Si en este instante yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuántos han ido a la farmacia, ¿no?, a conseguir los geles, ¿no?, obviamente antibacteriales? ¿Cuántos han ido a comprarse barbijos? ¿Cuántos lamentablemente han ido a saquear, han ido a comprar, ¿no?, literalmente todo lo que han podido en los supermercados? A mí me impresionaba, ¿no? Cada vez que volvía por la noche, ¿no?, con Angie vivimos al frente de uno de los supermercados de la ciudad, pero repleto, ¿no?, los autos, pero peleándose por los estacionamientos, gente saliendo con los carritos, pero repletos, obviamente, como si todo ya fuese a acabar, ¿no?, la humanidad, no sé, que se van a meter en sus búnkers porque va a estallar una bomba atómica o algo por el estilo. Pero a mí lo que más me duele es decir, escucha, ¿y qué de las personas que no tienen recursos? O sea, ¿qué de las personas que no tienen la plata, ¿no?, para ir y llenar todo el carrito del supermercado y ir obviamente de abastecerse de todo? Es ahí cuando la iglesia del Señor se tiene que levantar y decir, ayudamos al necesitado, nos acordamos de aquel que está en necesidad, pero también batallamos en oración. Así como la gente se desespera por un barbijo, se desespera obviamente por geles antibacteriales y tener productos, ojalá algún día se preocupen por su salvación. Porque lo cierto, amados, es de que el único que nos puede librar de estos tiempos obviamente de pestes o de plagas es solo el Señor Jesús, ¿sí o no? Amén. Es lo único, es el único al cual la humanidad tiene que acudir. Amados, lo cierto es de que no tiene que haber temor en nuestro corazón. No temas. Así como el Señor cuidó a Israel en Egipto mientras las plagas azotaban a la población, Dios cuidará de ti. Amén. Todos nos acordamos de las plagas de Egipto, ¿sí o no? ¿Por qué Dios mandó esas plagas? Para mostrar su poder y obviamente ahí ejecutar juicios sobre Egipto porque estaba maltratando a su pueblo Israel. Dios quería obviamente librar al pueblo del Señor, y Dios, a través de cada una de esas plagas, de las 10 plagas que están en el libro de Éxodo, humilló a cada uno de los dioses paganos de Egipto. Imagínate. Pero ¿qué pasaba con el pueblo de Israel mientras las plagas eran desatadas? El pueblo del Señor era milagrosamente y poderosamente resguardado por el Espíritu del Señor. Amén. Mientras iban las plagas destruyendo, ¿no?, a los egipcios, dicen que en Israel todo estaba bien. Es como que te lo grafico de la siguiente manera, como una caricatura, ¿no? Es como que en una misma región, ¿no?, está una nubecita, ¿no?, obviamente lloviendo sobre algunos, pero haciendo sol sobre otros al mismo tiempo. Esa es la protección divina de parte de Dios. Que aunque las personas tal vez estén atemorizadas o estén con temor o sin esperanza, el pueblo de Dios puede estar confiado. ¿Por qué? Porque sabemos en quién confiamos, sabemos de quién dependemos. Amén. ¿Cuál es el elemento clave? Quiero que lo puedas ver en la siguiente. El elemento clave, amados, para cada uno de nosotros es la sangre de Jesucristo sobre nuestras vidas. Amén. ¿Cuál era la instrucción que el Señor le dio a Moisés antes de que pase el ángel de la muerte en Egipto? Le dijo: quiero de que en esta noche pongan obviamente la sangre de un corderito en los marcos de las puertas, y cuando el ángel pase, obviamente al ver si está la sangre en un hogar, en una casa, dice que va a hacer caso omiso y va a pasar a la siguiente. Vamos, todos sabemos de que en ese tiempo no había luz obviamente en las noches, ¿no? Y la pregunta del niño es: ¿cómo hacía el ángel para ver en la noche dónde había sangre y cuándo no? Es porque es un tema espiritual. Tú tienes que declarar la sangre de Jesucristo sobre tu vida, la sangre de Jesucristo que tiene poder sobre tu familia y sobre tu hogar. Ahora una vez más, obviamente te repito lo que he mencionado hace un instante. De nada sirve de que decretes la sangre, si es de que no te has arrepentido de tus pecados, si es de que realmente no te has vuelto al Señor tu Dios. Amén.
Oh, amados, la sangre del Señor tiene poder. Y yo te digo algo, el enemigo tiembla ante esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz. ¿Por qué? Porque a través de la sangre del Señor, el Señor Jesús pagó para nuestra salvación. Y dice la palabra de que el Señor venció a la muerte. La muerte, amado, le tiene pánico a la sangre del Señor. Dice la palabra de que estas señales acompañarán a los que creen en su nombre. Dice que vamos a poner nuestras manos sobre los enfermos y estos sanarán. Vamos a expulsar fuera demonios. Vamos a resucitar por muertos. Vamos a orar por los muertos y estos van a resucitar. Cada vez que yo ministro en un velorio, ¿no? Yo siempre me pregunto, ¿no, Señor? Oramos para que se levante, no el muerto. Y es cuando tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Pero dice, estas señales acompañarán. ¿Por qué dice, van a orar por los muertos y estos van a resucitar? Por el poder que hay en la sangre de Jesucristo. La muerte le tiene pánico a la sangre de Jesús, porque fue el Señor Jesús el que venció a la muerte. Amén. Vamos, es por eso de que en este tiempo tenemos que cubrir nuestras vidas, familias, casas y trabajos, países y naciones con la preciosa sangre del Señor Jesús. Amén. Todos creo que hemos leído el Salmo 91 en este tiempo, obviamente por internet ha recontra circulado, y como les decía al comienzo de la prédica, qué bueno que circule. Lo vamos a leer una vez más en esta mañana. El Salmo 91, presta atención, dice lo siguiente. Si lo puedes murmurar o lo puedes decir en voz alta, igual lo tienes ahí en la pantalla, hazlo, es de mucha bendición. Dice el versículo 1: el que habita el abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás al terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Versículo 7. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Amén. Oh, amados, lo cierto es de que el Señor envía a sus ángeles para que nos guarden de día y de noche. ¿Cuántos creen eso? Puedes dar un fuerte aplauso a la palabra viva y eficaz en esta mañana. Oh, porque el Señor manda a sus ángeles para guardar a sus hijos. Es la presencia de Dios, amado, lo que nos distingue del resto de las personas. Oh, amados, hablando obviamente ya del contexto obviamente cristiano, ¿qué es lo que diferencia a las personas de que tengamos presencia de Dios? Podemos todos decirnos, sí, yo creo en el Señor, amén, amén, hermano, qué bueno. Pero ¿sabes lo que te hace distinto, diferente? Es de que sobre tu vida haya presencia de Dios. Lo que tenía Josué y Caleb, ¿se acuerdan de Josué y Caleb? Eran los dos varones de Dios que presentaron un buen informe cuando los mandaron a que espíen la tierra prometida. Pero la presencia de Dios, amados, es lo que marca la diferencia para cada uno de nosotros. Y para terminar en esta mañana, quiero hablarte acerca de que a lo largo de la historia vemos cómo Dios levantó a hombres y mujeres en tiempos de crisis para glorificar su nombre. Y para terminar quiero hablarte acerca de un hombre de Dios que se llamaba John Lake. John Lake obviamente era un gran siervo del Señor que ministraba la presencia de Dios. Se dice de que en 1910, y te lo vuelvo a repetir el año, ¿no? 1910, o sea, hartísimo tiempo, este gran hombre de Dios vivió en las pestes de viruela, difteria, lepra y peste bubónica. Era tan grave la situación en esa coyuntura que este hombre de Dios vivió, que los gobiernos ofrecían pagar en ese entonces $1000 a los enfermeros o enfermeras para cuidar a los que estaban obviamente con esas dolencias. O sea, la gente no se quería ni acercar, porque esos virus, esas pandemias realmente, o sea, si te daban ya era muerte segura.
No era como ahora que todavía no, si tus defensas están bien y gracias a Dios puedes superar la enfermedad. En ese tiempo realmente eran, pero virus terribles. Y dice de que este hombre de Dios vivía en esos tiempos y que los gobiernos les pagaban a los enfermeros $1000 porque nadie se atrevía a entrar en los pabellones donde estaban las personas ahí infectadas con las enfermedades que ya te mencioné. Él oraba por las personas necesitadas y era tanta la presencia de Dios sobre su vida que los expertos, al indagar por qué no se contagiaba, al ver su mano en el microscopio vieron cómo los virus y bacterias al tocar la mano de este varón morían al instante. ¡Wow! Esto es impresionante. Y es de que dice de que este gran varón de Dios iba a orar, ¿no? Y especialmente dice en países del África, en 1910, el Señor lo usaba y él tenía todo su equipo de trabajo. Cuando ingresaban a uno de los pabellones donde estaban las personas enfermas, ellos empezaban a ayudar, empezaban a atender a los enfermos, oraban por ellos, el Señor obraba con sanidad, pero uno de los médicos quedaba loco y decía, ¿por qué este hombre no se contagia? ¿Qué tiene este hombre que de repente se mete ahí con los fluidos obviamente que tienen las personas, pero no se llega a enfermar con esas plagas? Él inmediatamente lo llevó obviamente a un microscopio, puso los gérmenes en su mano y ¿sabes qué pasaban en el microscopio? Los gérmenes, las bacterias, los virus inmediatamente empezaban a desvanecerse, empezaban a morir cuando tocaban la piel de este gran hombre de Dios que era John Lake. ¿Tú te imaginas tener tal presencia de Dios sobre tu vida? Que de repente tú digas, no, si estés caminando por la calle, no, alguien te estornude, no, sin querer, y de repente esos virus, ¿no?, se empiezan a deshacer en tu piel. Y es como que el virus se quiera multiplicar, pero dicen, uy, no, y se empieza a desvanecer por la presencia de Dios. Oh, amados, ese es el nivel del Espíritu Santo que quiere derramar el aceite para cada uno de nosotros. A ese nivel es lo que Dios quiere levantarnos. Que no haya temor. Ahora eso no quiere decir de que, no, me voy a meter, ¿no?, a cualquier pabellón donde haya coronavirus. No quiero decir obviamente de que tú vayas y seas alguien imprudente, pero sí de que tengas la fe de que Dios te puede usar de esas maneras sobrenaturales como vemos en las pantallas. Una declaración asombrosa que este hombre de Dios hacía era la siguiente, decía, ahí al anterior por favor, le respondía, ¿no?, ahí al médico que indagaba, hay una antes algo, le decía, hermano, es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Mientras tengas intimidad con Dios de manera tal que su Espíritu fluye en mí, ningún germen me atacará, porque el Espíritu de Dios lo matará. Esa era la respuesta que le daba obviamente este hombre de Dios al médico. Le decía, mientras la unción del Espíritu Santo esté sobre mi vida, wow, cualquier germen va a morir en medio de mi cuerpo. Y es, amados, realmente a lo que tenemos nosotros que crecer en el Espíritu, tener esa fe y esa confianza de que es el Señor el que pelea la batalla por nosotros. Es Dios el que te quiere usar a ese nivel sobre la tierra. Amén. Para terminar, quiero que veas lo siguiente. Dios ha sostenido a sus hijos a través de guerras, hambres, exilio y pandemias, y lo seguirá haciendo. Amén. A lo largo de la historia, amados, el Señor ha sostenido a sus hijos y nos va a seguir sosteniendo. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Rey en esta mañana? Hoy el Señor se va a glorificar en estos tiempos. No tengas temor, que no haya duda, no haya temor en tu corazón. Amén. Estos son los tips de la prédica para terminar en esta mañana. Número 1, es necesario que todas estas cosas acontezcan antes de la segunda venida del Señor. Número 2, en este tiempo debemos orar con más intensidad y fervor para estar fortalecidos en Dios. Número 3, el Señor usará a su iglesia para llevar sanidad a las naciones. Número 4, sé sabio, un poco de levadura fermenta toda la masa. Y número 5, la presencia de Dios puede eliminar cualquier germen. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias al Señor por su